Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida. Sé que hay personas que vienen por primera vez y nos place mucho contar con su presencia en el día de hoy. Esperamos que se sientan súper bien. Y la idea de hoy es que podamos reflexionar sobre esta temática, como lo decía Lili, que nos habla específicamente de una virtud maravillosa que es la tolerancia. Y el título de la disertación de hoy nos permite reflexionar y poder entender que esta virtud debe tener un límite, ¿verdad? Porque por eso nos dice hasta dónde debemos tolerar. Porque a veces nosotros creemos o pensamos que cuando nos hablan de tolerancia es llegar a soportar todo. Por el amor, por el apego, bueno, por muchas razones. A veces sentimos que debemos tolerar todo en las situaciones que vivimos, en nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces hoy vamos a profundizar sobre ello. Vamos a reflexionar sobre hasta dónde nosotros debemos tolerar, teniendo en cuenta, lógicamente, la doctrina espírita, teniendo en cuenta la visión que Jesús nos enseñó hace más de 2000 años. Cuando nosotros miramos nuestro país, nuestro territorio, de pronto nuestro hogar, a veces encontramos situaciones muy difíciles de entender que vivimos con algún familiar, situaciones de falta de comprensión, situaciones de dolor. Y hoy cuando yo leía y profundizaba para prepararme, leía que todos los días en La Vanguardia o en los distintos medios salen en noticias las situaciones o los casos que se presentan por falta de tolerancia. Y precisamente leía un artículo del Tiempo donde nos decía que habían hecho un estudio en el año 2021 y 2022, casi después de la pandemia, donde hablaban que más o menos el 57% de los homicidios que se presentaban eran por situaciones relacionadas con la falta de tolerancia. Y había un artículo que decía 10 casos insólitos de tolerancia, decía el periódico El Tiempo, y hablaba de unas cosas que uno leía y decía, sin ánimo de juzgar, cómo una persona puede agredir a otra por una situación tan simple. Ejemplos como que estaban en una cafetería y la persona que estaba ahí no le quiso pasar el ají para echarle a la empanada. Como no se lo quiso pasar, se levantó con un puñal y lo lastimó y lógicamente murió. Ejemplos como una persona que está teniendo un bar y las personas que están ahí sentadas regan una cerveza y cuando se les llama la atención las personas se molestan, empiezan los enfrentamientos y ahí fallece una de esas dos personas. Ejemplo como lo que vemos a diario por los grupos de fútbol, por las diferencias de religión, por las diferencias de orientaciones. Entonces ahí es donde vale la pena preguntarnos qué es la tolerancia, de qué manera la vamos a analizar en nuestras vidas, cómo nosotros podemos aportar, porque eso es lo que nosotros debemos mirar cuando asistimos acá al Centro Espírita. Podemos hablar de los demás, pero cómo nosotros podemos aportar a ese cambio, a generar un cambio en nuestra familia y en nuestra sociedad. Y también leía un caso, bueno, eso lo escuché primero por noticias y luego lo buscaba, donde decían que más o menos a mediados de enero capturaron a una mujer y a su esposo porque la mujer permitía que el esposo estuviera con su hijastra porque ella no podía tener bebés y ella quería tener un bebé con su esposo. Y al escuchar esa noticia nos parece supremamente desgarradora, triste, porque muchos de los que estamos acá tenemos sobrinas, hijos, ¿verdad? Y entonces decíamos y analizábamos con la persona que íbamos sin ánimo de juzgar, decíamos, bueno, ¿qué pasa por la cabeza de ella? Y decían las noticias que ella conocía a su esposo hacía mucho tiempo y él tenía muchos antecedentes por violencia intrafamiliar, había estado un tiempo privado de la libertad y ella seguía a su lado y efectivamente quería que su hija engendrara un hijo de su hija y el esposo para criarlos entre los dos. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿qué sucede cuando hablamos? ¿Qué pasa con esa mamá? ¿Cuál es el sentido que esa señora tiene en su familia y en su vida? Y sabemos que alrededor del mundo, y todos los que estamos acá, somos diferentes.
La doctrina nos enseña, la doctrina espiritual nos enseña que cada uno de nosotros somos espíritus individuales. A pesar de que somos criados con los mismos papás, muchos de nosotros que somos criados con las mismas costumbres, somos totalmente diferentes. Y los que tienen hijos se dan cuenta de eso, porque somos individuales. Porque a través del tiempo, Dios en su infinita bondad y sabiduría ha permitido que nosotros tomemos decisiones para mirar de qué manera nosotros sembramos virtudes o por el contrario, decidimos sembrar tendencias y seguirlas cultivando. Entonces, cuando hablamos de esa individualidad, reconocemos que está en cada uno de nosotros mirar de qué manera podemos superar esas situaciones difíciles en las que vivimos. Nada más en nuestro hogar. Si yo les digo ahorita, hay una persona en su familia que se le dificulta que la toleren o que la entiendan o les cuesta encontrar esa armonía, ¿sí o no? Claro que sí, a todos nos pasa. No señalen en este momento a la persona que es Edgar, por favor. No, mentiras. A todos nos pasa con nuestra familia y es natural, porque sabemos que la doctrina espírita también nos explica que nosotros estamos en el grupo familiar que necesitamos estar para poder crecer y progresar. Por eso hay personas con las cuales en nuestro hogar es difícil entender, es difícil comprender y es difícil tolerar. Hace 8 días, los que tuvimos la oportunidad de venir, Johnny nos regalaba una maravillosa disertación relacionada con el camino que debíamos seguir y nos hacía una profunda reflexión sobre el sentido de nuestra vida. Todos nos fuimos analizando y reflexionando de cuál es el sentido real de nuestra vida, cuál es el camino que hemos decidido emprender, independientemente de la doctrina, la religión, nuestras creencias. La doctrina espírita nos invita a reconocer que es importante encontrar ese sentido de vida para evitar equivocarnos. No quiere decir que nunca nos equivoquemos, para evitar equivocarnos y entender que nosotros estamos acá, nos encontramos en este planeta de expiación de prueba. ¿Para qué? Para evolucionar, para progresar. ¿Y cómo lo hacemos? A través del desarrollo de virtudes, a través del servicio, a través del desarrollo de esa caridad, de ese amor que Jesús nos enseñó hace tanto tiempo. Por eso, hoy cuando hablamos de hasta dónde debemos tolerar, debemos hacer una reflexión sobre qué es la tolerancia. Si yo les dijera a ustedes que me regalaran una palabra que relacionen con tolerancia, ¿cuál sería? Comprensión. Comprensión, amor, ciencia, paciencia. ¿Cuál otra? Aceptación. Perdón, muy bien. Perdón. Miren todas las palabras que nombraron. ¿Cuál? Disculpar, perdonar. Todas esas palabras que ustedes nombraron son virtudes y valores que van relacionadas con esa palabra tolerancia. Cuando hablamos de la tolerancia, en el libro llamado Fidelidad, que fue psicografiado por nuestro hermano Jorge Berrío, de la parte de la hermana María, nos habla que la tolerancia es amor puesto en práctica en la convivencia diaria. Es decir, esa virtud yo estoy constantemente practicándola, desde que me levanto hasta que me acuesto, hasta que concilio el sueño, desde que abro mis ojos y saludo a mis padres, a las personas que me rodean, desde que de pronto entiendo y pasé una mala noche porque mi vecino hizo ruido o me molestó con algo y puedo entender y comprender y saber que fue una situación que se presentó, ¿verdad? Ese amor puesto en práctica nos dice que es diariamente, no solo cuando amanecemos felices, porque hay días que tenemos días muy difíciles por la cuestión del trabajo, por la cuestión del tráfico, situaciones con nuestra familia, y es constantemente donde nosotros debemos demostrar esa tolerancia, ese camino. ¿Por qué? Porque nos dice Chico Xavier en el libro Pensamiento y Vida, la tolerancia vive en la base del progreso efectivo. Mire que con esta frase maravillosa
podemos comprender y definir que la tolerancia es un camino, una forma de encontrar el progreso. Todos los que estamos aquí queremos progresar en nuestra parte intelectual, en nuestra parte moral, en nuestra parte espiritual. Y por eso debemos entender, y nos regala Jesús pues a través de sus acciones y a través de estos hermanos, esta maravillosa frase donde nos dice que es la base de progresar efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo practico constantemente esa tolerancia, corro el riesgo de mejorar, de aprender a convivir con las personas que me rodean. Yo sé que todos tenemos a nuestro alrededor una persona que es de difícil convivencia, y es esa persona que Dios en su bondad y sabiduría nos ha regalado para desarrollar esa tolerancia, para desarrollar esa paciencia, como me decían por acá. También nos dice el chico Xavier, tolerar es reflejar esa comprensión fraterna, y el perdón, como decían por aquí, siempre será una profilaxis segura, que habrá de garantizar, donde quiera que se encuentre, miren lo que podemos encontrar: salud, paz, renovación y seguridad. Cuando nos dicen esa expresión, una profilaxis segura, quiere decir que está evitando algo que nos pueda afectar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa tolerancia, estamos reflejando esa comprensión con los demás, no solo con los que yo quiero, sino también con los que me es difícil entender, aparte de los de mi familia, en los lugares en que me desenvuelvo. Porque créanme que es muy fácil tolerar, entender y comprender a las personas que amamos, pero es complejo con aquellas personas que nos cuestan querer, que las queremos de una manera diferente, pero las queremos. Y nos garantizan encontrar esa salud. ¿Salud en qué sentido? Salud en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual, porque a veces cuando peleamos, cuando nos dejamos robar esa paz, no nos sentimos en salud con nosotros mismos. Esa paz, valga la redundancia, que necesitamos en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestro país. Esa renovación. Mire que constantemente, y por eso nosotros en la doctrina espírita hablamos de la ley de reencarnación, porque cada existencia nosotros tenemos la oportunidad de renovar, de empezar. Lógicamente no de cero, porque hay unas tendencias y unas virtudes que hemos cultivado, pero sí de renovar constantemente nuestras actitudes y de mejorar. Por eso no tenemos el destino fatal de morir y de irnos al infierno, o el destino fatal de desencarnar y pasar por situaciones difíciles. Depende de nosotros como queramos y veamos esa renovación y esa seguridad de crecer constantemente. Mire que nos dice también Chico Xavier que Dios nos muestra en su sabiduría, nos dice: la providencia divina refleja en todas partes la tolerancia sabia y activa. Dios, desde que nos ha regalado la naturaleza y de que nos ha creado a nosotros como simples ignorantes, como espíritus simples ignorantes, y cada uno ha tenido la oportunidad de escoger, de tomar sus decisiones, nos permite reconocer en la naturaleza, como en ese paisaje que vemos, que Él refleja y es ejemplo de esa tolerancia sabia y activa. ¿Por qué? Porque Dios, en el momento de que hay una semilla que está germinando y sembrando, no pide esa reproducción inmediata. Tiene esa paciencia para entender que esa semilla primero debe germinar, que esa semilla debe crecer, florecer y fructificar. ¿Cómo somos nosotros con una persona que no piensa igual que nosotros? ¿Tenemos esa paciencia, esa tolerancia? ¿Somos capaces de entender que piensa diferente a nosotros? ¿O por el contrario buscamos momentos para atacar y persuadir? A veces lo hacemos. Miren que en las situaciones en las que uno comparte con las personas, a veces se presentan diferencias en el tipo político. Y recuerdo que cuando tuvimos nuestras últimas elecciones presidenciales, digábamos que el país se dividió en los petristas y los que seguían al señor Rodolfo, ¿verdad?
Y era esos insultos que iban, esos reclamos que iban, porque nos costaba entender y tener la paciencia de que hay personas que no piensan igual a mí. Y sobre todo reconocer que esa persona, así como puede estar equivocado, yo también. Dios en su infinita bondad nos permite entender y no exige, nos dice en el libro Pensamiento y Vida, no exige al riachuelo que debe acercarse al mar que lo haga inmediatamente. Simplemente Dios, la naturaleza, las leyes permiten que el río vaya buscando el camino necesario para encontrarse con el mar y completar su marcha. Así es con nosotros. Dios nos ama y nos permite entender que nosotros somos de pronto esos seres que estamos buscando ese camino, que estamos encontrando ese sentido a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos seres perfectibles, pero en ese camino nos equivocamos. Por eso todos los que estamos aquí hemos tenido momentos de intolerancia con alguien, cuando vamos caminando, cuando vamos conduciendo, cuando estamos haciendo fila y pasa algo, así no lo digamos, pasa en nuestra mente. Y por eso nos dice también Chico Xavier en el Anuario Espírita 2011, en muchas ocasiones somos sorprendidos por la tormenta de las sombras. ¿Cuáles son esas sombras? Nuestras tendencias, que queremos todo inmediatamente, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, induciéndonos a caer en el espinar de las reacciones inoportunas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido reacciones inoportunas de las cuales nos arrepentimos y quisiéramos devolver el tiempo? Todos hemos tenido un momento en que reaccionamos inoportunamente, sea con nuestro pensamiento, con nuestra palabra o con nuestra acción. Y nos arrepentimos, ¿verdad? Y decimos, ¿yo por qué hice eso? Quisiera devolver el tiempo para no haberme equivocado de esa manera. Pero también son lecciones que tenemos y que nos permiten entender que no podemos volver a reaccionar así y debemos doblegar nuestros instintos. Porque a veces cuando tenemos esas reacciones inoportunas constantemente es porque falta apaciguar esos instintos que nos rodean. Nos dice también Chico Xavier, reacciones inoportunas que no operarían a nuestro alrededor, el desequilibrio y la perturbación que nos corresponde evitar. ¿De qué manera yo puedo evitar esa perturbación y ese desequilibrio? Orando constantemente, no dejando contaminarme por los demás, por el mal genio, por la tristeza, por la agonía. Todos tenemos momentos difíciles, pero siempre pensemos esto, queridos hermanos, si yo vivo una situación difícil, hay alguien que está viviendo una situación mucho más difícil que yo. Ese es un consuelo que a veces me gusta pensar y analizarlo, y nada más tenemos a nuestro alrededor personas que viven situaciones complejas y difíciles. ¿Por qué vivimos situaciones difíciles y nos es difícil entender al otro y nos es difícil poder comprender todo lo que pasamos? Porque hay algo que nos perturba y nos ataca constantemente, que es una tendencia que todos tenemos en este momento, que es el orgullo. Todos los que estamos acá sentados tenemos en nuestro interior un poquito de orgullo, puede ser poquito, puede ser mucho, puede ser muchote, bueno, de todo. Ese orgullo, en la pregunta 785 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le pregunta a los hermanos del plano superior, ¿cuál es el mayor obstáculo para progresar? Y nuestros hermanos en su magnífica sabiduría responden, el orgullo. Es el que impide que nosotros logremos progresar en nuestro aspecto intelectual, moral, espiritual. ¿Por qué el orgullo? Porque es el que nos ayuda o que nos empuja a seguir cultivando esas tendencias, a seguir, digamos, vivenciándolas. El que nos impide o es como el adversario de las virtudes. Porque el orgullo nos lleva a pensar solamente en nosotros mismos. Porque el orgullo nos llena de prepotencia, porque el orgullo es el que hace que nosotros seamos capaces de responder, como en los ejemplos que ponía al principio. ¿Cómo esa persona no va a hacer lo que yo digo si se lo estoy diciendo?
¿Cómo ese hijo mío o esa esposa no entiende las cosas si yo se las digo una sola vez y no debo volverlas a repetir? Esas acciones, esos pensamientos están imantados de orgullo. Y es lo que impide efectivamente que podamos desarrollar esa tolerancia. ¿Por qué? Porque en el corazón gobernado por el amor de Jesús, como Jesús nos enseñó, no hay lugar para la dignidad herida. Algo que yo he aprendido en la doctrina es que entre más le duelen a uno las cosas, es porque es más orgulloso. Eso me ha quedado tan claro acá, estudiando, escuchando las disertaciones, leyendo. Cuando a mí una ofensa me duele mucho, 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 es porque tengo mucho orgullo. Lógicamente, dependiendo de la situación, a lo que voy es que hay situaciones que viven las parejas o las personas y duelen y causan dolor, un engaño, y duele porque es un dolor diferente de sentirse de pronto engañado, de pronto ahí no hay orgullo, pero sí hay un sufrimiento de decir, bueno, entiendo a la persona que se equivocó, voy a mirar si yo lo perdono o no, pero cuando hablamos de esa dignidad herida, es decir, a ese ego, porque es que usted debe pensar como yo, porque es que usted debe actuar como yo lo digo. Y nos dice, Chico Xavier, porque la dignidad del discípulo del Evangelio brilla por encima de todo, en el perdón incondicional de las ofensas y en el servicio incesante a la extensión del bien. Es decir, y ahí vamos a empezar a analizar, cuando alguien me ofende, ¿dónde puedo visualizar esa dignidad herida? En la forma como yo respondo. Si alguien es violento conmigo y yo me lleno de ira, de coraje, porque afloran mis instintos, porque hiere mi dignidad, estoy respondiendo con orgullo. Si alguien me ofende, como el caso que yo ponía del esposo con la esposa o la esposa con el esposo, reconozco, perdono y cada persona decide de qué manera perdona y si decide estar con esa persona. Porque hay muchos casos en los que vemos, y como profe lo digo, como docente que soy, con los papás de mis niños o de los jóvenes con los que trabajo, vive mucha violencia intrafamiliar, demasiada. Y más, bueno, no podría decir en qué estrato ni nada de eso porque sería atrevido de mi parte sin tener un estudio, pero se nota más en los estratos más bajos. Digo se nota más porque es con la población con la que he trabajado. Y cuando uno habla con esa mamá que llega golpeada, lastimada, dice, profe, yo lo perdono porque él va a cambiar. ¿Sí? Ahí es donde debemos mirar que esa mujer efectivamente está perdonando a su esposo, está tolerando esa situación, pero ahí esa tolerancia está pasando un límite, porque está ella siendo transgredida, y eso lo vamos a analizar más adelante. Cuando hablamos de ese perdón incondicional, no es ese perdón de que yo soporto que me engañen, que me golpeen, o que me lastimen, o que, bueno, tantas cosas que vemos que suceden, sino que yo perdono, no guardo rencor en mi corazón y soy capaz de apartarme, de reconocer que no puedo seguir ahí, de entender que eso no me hace bien porque me amo, porque me quiero. Y ahí es donde analizamos y miramos nuestro sentido de vida. Eso es muy importante que lo entendamos, porque a veces cuando leemos ese perdón incondicional o recordamos esa frase maravillosa de Jesús, perdonar 70 veces 7 cada ofensa, es decir, perdonar y ser conniventes con las situaciones, y más adelante lo vamos a analizar. Este libro de Ave Luz, maravilloso, nos habla, y específicamente estos textos que comparto de este libro, es de un capítulo que se llama Tolerancia, en el que Jesús tiene un diálogo con su discípulo Felipe y hablan de la tolerancia como virtud. Y dice, la tolerancia es un estado del alma que todos nosotros debemos conquistar. Ella por sí misma posee múltiples valores, lo que ustedes me nombraban ahorita, pero miren esta palabra que quise resaltar en rojo, pero denuncia algún peligro, es como una masa fuerte del alimento a la vida que sin otros ingredientes auxiliares acelera la fermentación. Es decir, esa virtud cuando la desarrollamos y la entendemos y la comprendemos, nos avisa
cuando estamos pasando ese límite al que hemos llegado. Nos dice ahí, denuncia algún peligro. Nos informa, nos dice, Astrid, por ahí no es. Astrid, analice qué está pasando, analice qué está haciendo, cómo está mirando las situaciones. Y nos dice ahí, ¿por qué? Porque si no contamos con esa tolerancia bien entendida y desarrollada, dice, acelera esa fermentación, es decir, vamos decayendo, vamos hundiéndonos más en lo que estamos. Y nos aseguran, no podemos vivir sin la fuerza de la tolerancia, que nos calma algunos impulsos inferiores. Lo que hablábamos de esos instintos, de esas reacciones que a veces, o que constantemente, o que algunos días se apoderan de nosotros. Es necesario que junto a ella pongamos la razón en evidencia. ¿Cómo hacemos para saber que alguien tiene la razón? Díganme algo, ¿cómo hacemos para saber que alguien tiene la razón? Mire que cuando yo escribía esto, yo analizaba eso. ¿Qué me permite discernir que esa persona tiene la razón o la tengo yo? El modelo que es Jesús. El modelo que tengo yo a seguir en mi vida puede ser, como dice doña Leito, el sentido de nuestra vida. Por eso hay personas que deciden acabar con su vida y entregan su vida por una doctrina, por una religión, porque es el sentido de su vida. No quiero decir que esté bien, sino que se aferran a sus creencias. Por eso es difícil entender la tolerancia cuando nosotros siempre queremos tener la razón, cuando no cedemos ante una situación. Entonces dice, cuando pongamos la razón en evidencia, para que ella no pase los límites que le compete alcanzar. Es decir, que hoy vamos a analizar y a reflexionar que la tolerancia, el desarrollo de la tolerancia tiene un límite determinado, que nos compete a nosotros entenderlo, analizarlo, teniendo presente la razón. Por eso la doctrina espírita nos habla de una fe razonada. Y miren esta frase maravillosa que voy a compartir, que espero que nunca se nos olvide. ¿Sí saben qué es esa imagen? ¿Sí? Le quise colocar como un efecto. Una balanza. Y la balanza está más para un lado. O sea, decir, la balanza no está en equilibrio. Y a veces nos pasa en nuestras vidas. Sentimos que nuestra vida no está en equilibrio. Sentimos que Dios no es justo con nosotros por las situaciones que vivimos. Que sabemos que cada uno de nosotros vive lo que necesita vivir para encontrar esa perfección, para encontrar ese desarrollo de virtudes. Por eso nosotros no hablamos de un Dios castigador jamás, porque cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de elegir, porque hay una ley de causa y efecto. Lo que yo siembro, recojo. ¿Qué pasa cuando yo no soy capaz de entender los límites de esa tolerancia? Cuando no soy capaz de discernir, de reconocer qué es el bien, cómo es el bien y el mal. Esta frase que también la he aprendido acá en la doctrina, estudiando, dice, cuando toleras un desequilibrio, apruebas la desarmonía. Cuando yo tolero que mi esposo me golpee, cuando yo tolero que mi hijo se lleve algo de la casa y no le cuento nada al papá para que no lo regañe, cuando yo tolero que mi hija se tome una cerveza conmigo porque es que está conmigo y por ahí, y peor que lo haga con los amigos, estoy aprobando esa desarmonía. Como el caso que veíamos tan triste de esa niña de 13 años en Bogotá. La mamá toleró ciertas cosas porque creía que era lo correcto y ella aprueba esa desarmonía. Cuando nosotros no somos capaces de decir una situación con la cual no estamos de acuerdo o no entendemos, estamos aprobando esa desarmonía. Y así pasa en nuestra vida. Nosotros sabemos cuando en nuestro interior toleramos un desequilibrio, cuando en un mal pensamiento, cuando en una mala palabra, cuando en una mala acción, así no nos vean, estamos aprobando esa desarmonía. Nadie me vio, pero sabemos que nuestros hermanos del plano espiritual y Dios nos está observando.
Y ahí es donde empezamos a desarrollar esa conciencia que necesitamos expandir. ¿Cómo logramos nosotros ese progreso que queremos para poder fortalecer y entender esa tolerancia de la mejor manera? En la pregunta 780 del libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta: ¿de qué manera el progreso intelectual puede conducir al progreso moral? Como hablaba anteriormente, nuestra misión o ese camino que queremos es progresar y todos estamos acá por una razón. Para poder entender con razón, como decía doña Leo, ese modelo que Jesús nos dio, de qué manera yo puedo discernir ante una situación y entender si tolero esto o no lo tolero, digamos en el sentido de la palabra. Y nos responden nuestros hermanos: al hacer que se comprenda el bien y el mal. Muchos de nosotros reconocemos la palabra el bien y el mal y creemos que porque no asesinamos, porque no robamos, porque no ultrajamos, somos bondadosos, somos benévolos. Pero a veces también cuando dejamos de hacer bien, nos estamos equivocando. Nos dice también la respuesta: el hombre puede entonces elegir. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que estamos acá tenemos libre albedrío. Dios nos lo regaló desde que nos creó. Soy yo quien decide cómo responde una ofensa. Soy yo quien decide si perdona o no. Soy yo quien decide de qué manera puedo armonizar con ese familiar difícil. Soy yo quien decide si decido alejarme de los vicios, de los lugares que me causan esas situaciones de dolor, de sufrimiento. Nadie más. Y nosotros sabemos que hay dos opciones de elegir, ¿verdad? Dos caminos. Aprendemos por amor o por dolor. Por eso nos encontramos en un planeta de expiación y pruebas. Por eso todos vivimos pruebas. No porque Dios no nos quiera ni nos ame, sino porque necesitamos esas pruebas, esas situaciones para aprender a elegir. Miren que yo me acuerdo cuando yo era pequeña, mi mamá ha sido una persona muy estricta y ella nos decía las cosas una sola vez. Y yo tenía un depilador, tenía la costumbre de ese depilador incluirlo en todos los orificios que encontraba en la casa. Porque cosas de niño ahí como que uno no entiende. Y mi mamá me dijo una vez: Astrid, no vaya a meter eso en los tomas, porque le puede pasar algo. Y a uno le dicen algo y mal lo hace. Y así a veces le pasa a uno. Escuchamos acá como Jesús nos dice, nos orienta y hacemos lo contrario. Cuando yo metí ese depilador en el toma, mejor dicho, yo creo que no me hice chichi pero sentí un corrientazo por todo el cuerpo. Y me puse a llorar y grité. Yo tenía como 6, 7 años. Ya estaba grandecita. Entonces, ese es un ejemplo que siempre viene a mi vida cuando vivo situaciones por no seguir las normas, el camino, el dolor. Y hay situaciones que nos causan dolores tan fuertes y tan grandes que creemos que no vamos a sobrellevar. Por eso es importante saber elegir. Por eso es importante entender la importancia de ese progreso intelectual y moral. Por eso nos encontramos aquí, escuchándonos, reflexionando, para lograr desarrollar ese libre albedrío que acompaña el desarrollo de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de nuestros actos. Cuando nosotros somos capaces de entender que somos responsables de lo que hacemos, pensamos 2 veces las cosas antes de equivocarnos. ¿Qué pasa cuando un hijo, el papá o la mamá le tapan las cosas? Es que mi hijo perdió el año, pero profe, colabóreme, rector, colabóreme, yo le ayudo algo con la escuela. Entonces voy tapando. Y llega el hijo a ser un delincuente y está en la cárcel y la mamá llora y sufre y dice: ¿por qué pasa esto? Es ahí donde nosotros no enseñamos o no somos los dueños de nuestros actos. Y miren esta frase maravillosa que nos permite encerrar el límite de esa tolerancia en el libro Filón de Amor de Juana de Ángeles. El amor que se debe ofrecer al prójimo, teniendo presente ese progreso moral, ese progreso intelectual, ese libre albedrío, esa responsabilidad de actos, es una consecuencia natural
del amor que se reserva para uno mismo. Si yo soy capaz de entenderme, conocerme, amarme, soy capaz de amar a los demás, de entender, como colocaba el ejemplo, que nadie me puede golpear porque me amo, porque me respeto, porque me valoro y no lo permito, que nadie me puede ofender en el sentido de que no lo acepto, en el sentido de que no va a herir mi dignidad ni mi ego, en el sentido que me alejo de una persona que me roba la paz, de una persona que no me aporta, de una persona que lastima constantemente. ¿Por qué? Porque en ese amor al prójimo, a los demás, a las personas que nos rodean, es donde nosotros podemos encontrar ¿a quién? A los covides prevenidos. ¿A quién? A Jesús. Claro, miren, si en el amor al prójimo yo no puedo amar a Dios. Y por eso a veces las personas, o nosotros los seres humanos, criticamos mucho a las personas que son muy religiosas, o bueno, o uno de nuestra familia también. Ay, miren, viene del centro espírita y llega el perrito a saludarlo y le dice groserías o le pega. Un ejemplo. O, ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios si no soy capaz de perdonar, si no soy capaz de entender, de comprender? Y esto nos lo regala Juana de Ángeles en el libro Las leyes morales de la vida. Todos estos libros que yo les nombro se encuentran acá en la librería. Son libros maravillosos con un lenguaje que nos permiten interiorizar. Entonces, esa tolerancia constructiva del bien que no reposa será nuestra infatigable guardiana, es decir, nos permite tener esa vigilancia. Recordemos que Jesús nos dijo: orad y vigilad. Tenemos que estar atentos a no a reconocer cuando nos equivocamos, a no desfallecer. Esa guardiana en el espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo construyo esa tolerancia de la mejor manera, favorece a los demás, pero también me favorece a mí misma. Esa es una clave para entender algo, el límite de la tolerancia. Si favorece a los demás, pero de pronto me perjudica, lo analizo, lo reflexiono, me lastima, me duele, lo analizo. Dice, tanto como a nosotros mismos en la visión clara de la vida, es decir, me beneficio. Cuando nosotros recibimos los pases de los cuales hablaba Lili, los pasistas son los primeros beneficiados, ¿verdad? Y luego nosotros los que estamos recibiendo los pases, recibimos esos fluidos que necesitamos. Así mismo es cuando yo empiezo a practicar una virtud y empiezo a desarrollarla. Primero yo soy el beneficiado y luego los demás. Nos dice en Pensamiento y Vida, chicos, Xavier, se puede representar el deber, es decir, en esta parte vamos a mirar cuál es el deber de nosotros respecto a la tolerancia. Mi deber como ser que me encuentro acá en este planeta, mi deber como ser que desea progresar, con la familia que me rodea, con las personas que me acompañan. Se puede representar el deber como un sector de acción dentro del bien, que el Supremo Señor delega a nuestra responsabilidad, porque nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad? A fin de que sustentemos el orden y la evolución en su obra divina. ¿Qué quiere decir el orden y la evolución? Hay unas normas, hay unas leyes, que si nosotros las transgredimos, pues tienen consecuencias. Por eso hay momentos de sufrimiento y de dolor que necesitamos. Y en ese momento, en ese proceso de orden, en la evolución, en lo que Dios nos ha regalado, vamos buscando nuestro propio perfeccionamiento. Algo que podemos reflexionar hoy es que en algún momento, gracias a esa ley de causa y efecto, a la reencarnación, a la pluralidad de existencias, nosotros en algún momento vamos a llegar, nuestro espíritu, a ser como Jesús, a tener esas virtudes. ¿Qué requiere de nosotros ese trabajo constante?
Entonces, en las leyes morales de Rodolfo Cagliaris nos dice, ahí para hablar de esos límites o hasta dónde debemos tolerar. Cuando tenemos ese deber que ya hablamos anteriormente, nos dice, no es verdad que el hombre deba aceptar pasivamente todo lo que le aflige. Es decir, tenemos situaciones de dolor, pero no debemos darnos látigo y látigo, ni conformarnos, ni ser sumisos con la mala organización de la sociedad responsable de las miserias de tantos. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo tan sencillo. A mí me dan un billete falso de 2.000 y yo lo guardo. Un ejemplo, si me dan un billete de 100.000, ahí sí lo pensamos, ¿sí o no? Seamos honestos. A uno le dan un billete de 100 y a uno lo primero, uy, ¿ahora dónde lo meto? A veces nos pasa. Dígame si no es el primer pensamiento que nos viene. Primero le da a uno rabia porque dice, uy, esa persona cómo me pudo engañar o el lugar donde estuve. Y muchas personas con un billete de 50.000, de 100.000, lo meten en otro lugar. Ahí es un ejemplo tan sencillo de no podemos ser coincidentes con esa mala organización de la sociedad, con esos antivalores que viven en nuestra sociedad. Y decimos, sí, pero es que la situación es tan difícil, son 100.000 pesos, el mercado está muy caro, mejor dicho, este año que está todo costosísimo, pero es decisión nuestra, si actuamos igual a los demás. En esas pequeñas acciones es donde nosotros vemos los cambios que necesitamos en nosotros mismos y que se van a reflejar en la sociedad. ¿Qué nos enseñaban a nosotros? Si a usted lo golpean, usted devuelva. Sí, no se quede quieto, que usted no es mocho, le dicen así a los niños. Profe, es que yo le digo que él no es manco para que se deje porque ya está cansado de que lo muerdan, que lo pellizquen, bueno. Y esa es la cultura con la que vamos creciendo. Y por eso, cuando ese niño que no tolera que lo empujen, pues lógicamente no está bien que lo empujen, pero es un proceso de niños en la convivencia, es que cuando está grande, si pasa alguien y lo empuja en el carro o le tumba un vidrio del espejo del carro, es el que reacciona violentamente. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar y reflexionar. Por nosotros mismos, por los que tienen hijos, por los que tienen sobrinos, por las personas, ustedes, todos nosotros somos ejemplo para alguien. Y eso es lo que debemos analizar. Que entonces nuestro deber no es aceptar pasivamente, como el caso que vemos que más que todas las mujeres que son golpeadas. Acepto pasivamente porque es que él es el que me da de comer, porque es el que mantiene la casa, ¿verdad? Conformarnos. A veces nos conformamos y no queremos ser cosas diferentes, como el ejemplo que ponía el billete. Nos conformamos porque los demás lo hicieron, yo también lo hago. Y esa es una forma de rebelarnos, de no ser sumisos, actuando diferente, pero porque tenemos claro cuál es el sentido de nuestra vida, porque tenemos claro y sabemos discernir cuál es el bien y cuál es el mal. Es ahí donde tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque mediante el cumplimiento del deber, cuando ya reconocemos cuál es mi deber, cómo me comporto, cómo convivencio con los demás, exteriorizamos nuestra mejor parte y recogemos la mejor parte de los demás. Cuando yo soy capaz de vivenciar la tolerancia con límites, entendiendo la forma como yo la puedo compartir y demostrar a los demás, primero me beneficio yo, como ya lo dije, recogemos y exteriorizamos nuestra mejor parte y recogemos lo mejor de los demás. Miren que esta es otra tarea linda que nos podemos llevar esta noche. De ahora en adelante, mirar qué positivo, qué benévolo tiene alguien para recogerlo hacia mí. Porque casi siempre nos llevamos las malas impresiones. Yo soy una persona que me molesta cuando alguien llega y no saluda. Y eso a veces es orgullo. Y yo me llevo esa primera impresión. Y es un ejemplo de empezar a quitarse esas primeras impresiones, porque me llevo lo negativo. Debo empezar a llenarme lo positivo de las personas, a cargarme de eso. Y esa es una invitación también que nosotros podemos hacer, porque somos los primeros beneficiados. Porque cuando somos capaces de reconocer lo positivo en los demás, estoy actuando con indulgencia.
Para las personas que vienen por primera vez, ¿saben qué es la indulgencia? ¿Sí? ¿No? Bueno, nosotros hablamos de la indulgencia, que es una de las partes, como uno de los 3 componentes, como Jesús entendería la caridad. Jesús nos hablaba de la caridad como la bondad con los demás, la benevolencia con los demás, el perdón de las ofensas y la indulgencia. Esa palabra me encanta porque es muy difícil de trabajar. ¿Qué es la indulgencia? Que yo no señalo a los demás, que yo no juzgo, porque primero me miro a mí mismo, porque primero entiendo que yo soy el que se equivoca también. Y en nosotros tendemos a juzgar mucho. La forma de vestir, la forma de hablar, el trabajo de una persona, denigramos a veces de las personas y no nos miramos a nosotros mismos. Entonces, cuando practicamos esa tolerancia somos indulgentes. Las bendiciones de la naturaleza constituyen una extensa secuencia de manifestaciones de esta bendita virtud, inspirada por la verdadera fraternidad. ¿Cuál es el sueño de todos nosotros? La paz en nuestro planeta, esa verdadera fraternidad entre nuestros hermanos. Pero como nos dicen, ¿cómo vamos a lograr la paz en nuestro planeta, en nuestro país, en el municipio donde vivimos, en el conjunto donde vivimos, si en nuestro hogar no nos perdonamos, no nos amamos, no somos capaces de abrir nuestro corazón a entender esa tolerancia de la mejor manera? Este texto que quiero compartir con ustedes, ya como finalizando un poco, es un texto que viene en un libro lindo que se llama Fidelidad, que trae lecturas diarias sobre valores. Y esa fidelidad nos habla de ser fieles a la tolerancia. Y esta es una invitación que quiero que nos llevemos, que interioricemos, donde nos dice que cuando nosotros nos colocamos esas gafas, esos lentes de la tolerancia, esa perspectiva, nos hace ver lo siguiente. Y quiero que cada uno lo lea, o bueno, yo lo voy a leer y lo vamos analizando en las situaciones de nuestra vida, porque todos hemos estado con personas que vemos ahí. ¿Qué nos dice esa fidelidad a la tolerancia? La tolerancia te hace ver que el enfermo necesita paciencia. ¿Cuántos de nosotros ultrajamos a nuestros padres ya con mayor edad porque no le tenemos esa paciencia que necesitan? El orgulloso aprenderá a vivir la fraternidad. No nos compete a nosotros señalar, no nos compete juzgar, simplemente tolerar y entender que en algún momento esa persona orgullosa, odiosa, va a aprender a entender a los demás y amar al prójimo. Que el egoísta, que a veces somos nosotros mismos, algún día aprenderá a amar. El ignorante será sabio, el niño crecerá, el vicioso se corregirá. Las personas que contamos con familiares o personas que han caído en los vicios, digo vicios materiales porque el orgullo y el odio pues también son vicios, oramos tanto por esas personas que decimos, ojalá esa persona se apartara de ese vicio que lo lastima, que lo lacera, pero tenemos la esperanza que en algún momento va a corregirse, y como digo y repito, no nos compete juzgar. El altanero pronto callará y el caído se levantará. ¿Cómo nosotros ante estas perspectivas y estas situaciones podemos analizar y entender esa tolerancia? Reconociéndonos en Jesús. Todos, independientemente de la doctrina, de la religión, sabemos que Jesús, antes de todo lo que habló con sus parábolas, con sus enseñanzas, nos demostró a través de su ejemplo. Y esa es la invitación también que quiero hacer. Compartamos, vivenciemos la tolerancia, el amor a través del ejemplo como Jesús nos enseñó. ¿Qué nos enseñó Jesús? La caridad, como ya la nombré, que lógicamente está relacionada con todas las virtudes, la tolerancia, que es el tema que hemos hablado y compartido, el perdón también, que incluye esa caridad, esa tolerancia,
porque Jesús tuvo vivas sus creencias, las demostró a través de sus santos, y a pesar de que todos lo atacaban, se mantuvo firme, ¿verdad? Que eso es algo que también nosotros debemos aprender, esa negación de ir más allá, no solo hacer lo que me toca, sino hago más allá, voy más allá, me rebelo contra esas normas que hay en la sociedad, normas en el mal sentido de la palabra, ¿no? Y esa paciencia de la que hablábamos. Estas 4 palabras, y lógicamente vendrían muchísimas más, nos permiten entender lo que he querido compartir con ustedes en esta noche. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cambiar lo que quiere de ahora en adelante en su vida. No podemos devolver el tiempo, como lo decía anteriormente, pero sí podemos empezar a partir de hoy, de esta noche, con todo lo que hemos hablado, que hemos compartido, que nos llevemos algo en nuestro interior y nos propongamos hacer algo de lo que queremos, teniendo presente las vivencias de Jesús, teniendo presente ese progreso moral e intelectual del que hablamos, teniendo presente ese deber de actuar, teniendo presente esa fe razonada y ese libre albedrío que me van a permitir encontrar esa responsabilidad de los actos. Les agradezco mucho por su atención. Espero que nos dispongamos para los pases. No sé si hay alguna pregunta.